pausar un poquito los estudios de la carta de la Epístola de Santiago, precisamente porque, bueno, hoy es un día diferente y a la vez también sería bueno aprender cosas importantes también para nuestras vidas y nuestra fe. Vamos a estudiar un tema libre, no vamos a estudiar Santiago. Pero antes de empezar a estudiar, hermanos, vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor, una vez más te agradecemos por poder estar aquí en este lugar, Señor, porque sabemos que tú has dicho que donde 2 o 3 nos reunimos, tú estás en medio, y porque no nos has dejado solos, Señor, nos has dejado a tu palabra para que nos guíe en este caminar, mientras estamos en este mundo, Señor, oscuro, lleno de ideologías, lleno de cosas, Señor, y filosofías incluso que las personas han creado, que a veces son cosas, Señor, y ideas que nos alejan de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayude, Señor, a darle la importancia a tu palabra, y este mes que estamos en el mes de la Reforma, tal vez recordar un poquito de lo que significaba lo que los reformadores en esas épocas enseñaron acerca de la importancia de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, hermanos, bueno, ayer estuve por un lugar que se llama Patiño, una iglesia, y de verdad que me sentí un poco incómodo en la iglesia porque me habían invitado a predicar, pero también habían invitado a algunos predicadores con otro tipo de ideas y evangelios. Fue un poquito complicado al principio porque incluso alguno de ellos sacó su aceite para ungir a la iglesia. Yo al principio estaba, bueno, diciendo todo lo que el predicador decía, amén, porque al principio decía que habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas, que la apostasía estaba empezando, pero después me di cuenta que él estaba hablando cosas que ya la palabra no me dejaban tranquilo, quedarme ahí escuchando nada más. Y bueno, al final le dijeron que ya corte porque me tocaba predicar a mí. Y fue incómodo, pero ahí tuve que salir y compartir este mensaje que vamos a tratar hoy acerca de la importancia de tener una sana doctrina. Me entristeció porque cuando terminé de predicar este mensaje, una hermana, yo estaba subiendo un cerro buscando dónde había los servicios higiénicos, ¿ya? Y una hermana me estaba siguiendo. Yo no sabía, yo pensaba que era una persona de ahí del pueblito nomás, y gritaba, y yo decía, estarán gritando, llamándole a algún familiar, a alguien, ¿no? Y de la nada me volteo, porque yo seguía avanzando, y la hermana me decía, hermanito, venga. Bueno, ese rato tuve que decir, vamos a esperar más tiempo. Y bajé a hablar con la hermana y la hermanita me dijo, hermano, tengo una duda y no quería que usted se vaya, pensaba que me estaba regresando a Cajamarca, sin antes preguntarle. Me dice, hermanito, ¿está bien que yo reciba ayuda de la pensión 65? Y decía, ¿por qué dice eso, hermana? Porque el predicador anoche ha enseñado de que nosotros no debemos de recibir ayuda del Estado, porque el Estado es la Babilonia y ahí opera el enemigo, Satanás. Yo le dije, hermanita, ¿qué edad tiene usted? 85 años, hermano. ¿Y usted puede trabajar para solventarse, hermanita? Le digo. Y me dice, por supuesto que no, hermano. Y ya le digo, hermana, por ese motivo usted debe recibir ese apoyo del Estado, porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que suceda con el gobierno no puede afectar nuestra fe, hermana, le digo. Y dice la Biblia que todo lo bueno y perfecto viene del Padre de las luces, así que recíbalo de parte de Dios. Y me dice la hermanita, sí, hermanito, porque yo siempre soy fiel aquí en la iglesia y con lo poquito que recibo yo siempre apoyo a la iglesia, con mi dinerito que me dan, dice ella, ¿no? De verdad me daba tanta cólera, hermanos, pero ya no podía volver a seguir predicando, ¿no?
Bueno, y eso me hace pensar, hermanos, y por eso creo que es conveniente que nosotros estemos estudiando esto, ¿no? Seamos iglesias con sana doctrina. Si hay algo que en el mes de la Reforma se recuerda es lo que hizo Martín Lutero en Alemania, ¿no? Donde pegó en la catedral las 99 tesis que estaban en contra de lo que la religión en ese tiempo enseñaba, por ejemplo, las indulgencias, de que si tú quieres que tu familiar salga de un lugar llamado purgatorio y pueda ir al cielo, tú tenías que dar un dinero, ¿no? Y así toda la gente daba dinero con tal de que se salve su familiar. Y Lutero ya estaba cansado de todo eso y dijo: no, sola escritura. Ustedes están enseñando cosas que la Biblia no enseña. Y colgó sus 99 tesis, y desde ahí surgió este movimiento que hoy nosotros tenemos, la Reforma Protestante. Y por eso desde ahí a nosotros nos dicen protestantes también. Y entonces, hermanos, eso nos hace recordar, ¿no?, la importancia de volver a la sana doctrina, de no enseñar cosas que no estén conforme a la sana doctrina, y ser celosos y apasionados por solamente que en la iglesia se respete y se respalde la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios. Ya, hermanos, eso es la importancia para este mensaje de esta mañana. Entonces comencemos a definir qué es lo que entendemos por sana doctrina. Primero entendamos qué significa doctrina. Doctrina significa, ahí lo tiene, se refiere a toda enseñanza o al contenido de una enseñanza. Eso es doctrina, enseñanza, nada más. Y al hablar en la Biblia de sana doctrina, nos referimos ¿a qué? Nos referimos a la sana enseñanza que Dios nos ha dado. ¿En dónde? La sana enseñanza lo tenemos aquí, en la palabra de Dios. Muy bien. Y la sana doctrina, pues, hermanos, es el cimiento sobre el cual se construye nuestra fe. Es la enseñanza sólida que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora veamos dónde se origina la sana doctrina, su fuente. Y como ven, ahí hay un versículo, y el Señor lo dijo cuando estaba en el desierto, ¿no? Haciendo alusión, Jesús nunca dijo palabras que no estaban en la Biblia, hermanos. Cuando el Satanás lo atacó, Jesús se respaldó con esta palabra que ya Moisés había escrito en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Dijo que toda palabra sale de la boca de Dios. Es decir, la doctrina, la enseñanza que proviene de la Biblia, proviene de la palabra única, que es la palabra inspirada de Dios. ¿Y en qué está basada nuestra sana doctrina? Está basada en toda palabra de Dios. Eso lo dice Salmo 119, 160, ¿no? En la multitud de tus dichos está la verdad. Toda la verdad se encuentra solamente en la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo en Juan 17, 17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, y tu palabra es verdad. Es decir, la sana doctrina es todo lo que tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios dada a nosotros, que es la Biblia. Y esa es la base central, hermanos, de nuestra vida cristiana y nuestra fe, ¿no? Entonces, el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y quisiera que hagamos un análisis, hermanos, de un versículo en 2 de Pedro 1:19. Acompáñenme ahí en 2 de Pedro 1:19. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:19. Dice lo siguiente el apóstol Pedro. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también, ¿quién dice que tiene o tenemos? El apóstol Pedro. ¿Referente a quiénes? Referente a los apóstoles y referente también a todos los cristianos de esa época. Dice: tenemos nosotros también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, antes de decir que tiene la palabra profética más segura, estaba hablando de su experiencia, su sueño. No fue un sueño, fue una experiencia
de cuando vio a Jesús cambiar su aspecto físico. Jesús lo llevó a Pedro, a Jacobo y Juan a un monte que se llama el Monte de la Transfiguración, así fue conocido, donde cambió su apariencia. Al costado de Jesús se le apareció Moisés y Elías. Y desde la voz del cielo se escuchó una voz que fue del Padre y dijo: este es mi Hijo, a él oíd, ¿no? Y Pedro dice: nosotros vimos esa revelación y por eso deben estar con nosotros y no irse con las otras iglesias o los otros herejes. Pero si eso no les basta, nosotros, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, aparte de lo que nosotros les decimos, nosotros tenemos las escrituras que se nos han sido dadas por Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿no? Ahí lo tienen ahí. La Biblia no solo es una palabra profética, sino la palabra profética más segura. Eso nos enseña ese versículo. Y que hacemos bien, miren lo que dice Pedro: hacen bien ustedes al estar atentos a ella. Esta palabra atento significa mantener toda tu mente sobre la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Entonces, una pregunta, hermanos, aquí: ¿por qué es que nosotros en Iglesia Cristiana Vida debemos dar más peso a la Biblia que a las experiencias, los sueños que Dios me habló, las revelaciones que supuestamente sucedieron? ¿Por qué? Porque los apóstoles dijeron que esta es la palabra profética más segura, que por encima de los sueños, que por encima de las revelaciones, las supuestas revelaciones, porque hoy ya Dios no se revela de esa manera, sino por medio de su palabra, que por encima de ello nosotros pongamos nuestra mente solamente en la palabra de Dios y no en esas cosas. Porque me habían comentado que uno de esos predicadores que también enseñó en esta iglesia, el año pasado había enseñado que habían dejado brujería en la iglesia, que Dios le ha revelado en un sueño que han dejado brujería en la iglesia y que va a venir maldiciones sobre la iglesia si no quitan toda esa cosa que habían dejado. Y entonces los hermanos se pusieron a escarbar, a tratar de encontrar la brujería y nunca la encontraron. Y yo le decía, hermanos, a ellos les decía: hermanos, ¿acaso no tenemos temor de Dios? Lo que Dios puede decirnos a nosotros por decir cosas que no vienen de parte de Él. Porque en Deuteronomio Moisés dijo que aquel profeta que decía algo y no se cumplía su dicho tenía que morir. Y ese rato uno de los hermanos se levantó y dijo: hermanos, pero no estamos en la ley, estamos en la gracia. Yo le digo: hermano, gracias a Dios que no estamos en la ley, porque si no, ¿cuántos morirían que venían a enseñar cosas que la palabra de Dios no dice? Y bueno, ya no dijo nada. Pero hermanos, en ese contexto es que estamos nosotros viviendo hoy en día, que aparecen supuestos profetas, supuestos apóstoles, predicadores a decirnos que Dios les ha hablado una nueva revelación que la iglesia tiene que creer. Pero ¿qué nos dice el mismo apóstol Pedro? Que nosotros ya no necesitamos nuevas revelaciones, que ya tenemos la palabra profética más segura a la que debemos estar más atentos, dice Pedro. El 2019 se levantó un predicador, no quiero decir su nombre, pero él dijo que lo decreto y lo declaro, que desde este momento va a desaparecer el COVID en la tierra. Y todos empezaban: amén, sí, va a desaparecer. Y el 2020, 2021 comenzaron a morir más las personas por el COVID. Menos mal este supuesto profeta o soñador pidió perdón a la iglesia y dijo: sí, yo he cometido un error. Y no sabemos si habrá regresado a la doctrina, pero ese debe ser el camino de todos aquellos que están mintiendo con este tipo de cosas, hermanos. Bien, continuamos, Joseph. La importancia de la sana doctrina. ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Por los versículos que respaldan y los mandatos que Dios nos deja en su palabra que debemos hacer como iglesia con respecto a la sana doctrina. Por eso, porque la Biblia tiene un montón de versículos, no alcanzan, miren la cantidad de versículos que nos desafían con respecto a nuestras responsabilidades con la sana doctrina. Ahí faltan unos más. Pero por ejemplo, tienen ahí Tito 2:1, si quieren ustedes pueden leerlo en casa, hermanos.
Tito 2:1 dice que debemos hablar o enseñar a la iglesia solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué debo enseñar en la iglesia? ¿Qué se debe enseñar en la Iglesia Cristiana Vida? Solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sueños, no revelaciones, porque Dios ya nos ha dejado su palabra. Romanos 6:17 dice que debemos obedecer a la forma de doctrina apostólica. Ahora, ¿cómo era la forma de doctrina apostólica? 1 Corintios 15. Yo mismo les enseñé lo que yo también recibí, dijo Pablo, que Cristo murió conforme a las Escrituras, nuevamente, las Escrituras, que resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los apóstoles nunca enseñaban cosas que se lo inventaban en la cabeza. Sus enseñanzas siempre fueron cosas conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, y dice ahí Pablo en los Romanos, que debemos obedecer a la forma que ellos nos enseñaron a obedecer, a las Escrituras. Romanos 16:17 nos enseña que debemos tener cuidado de apartarnos de los que por su doctrina diferente causan divisiones y tropiezos en las iglesias. Los hermanos invitan en el campo a cualquier iglesia, a cualquier predicador, viene, deja su enseñanza que es falsa y después se van y después tienen esos problemas los hermanitos. ¿Qué hago? Recibo la pensión 65, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Pero no se dan cuenta el daño que están haciendo a la iglesia porque la están dividiendo. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 16:17, que debemos tener cuidado y apartarnos de esos que causan divisiones por causa de doctrinas en la iglesia. Primera de Corintios 14:6 dice que debemos dar más importancia a la doctrina que el hablar en lenguas. Pablo dice, no sirve de nada que yo hable en lenguas cuando dejo de lado la sana doctrina, cuando no enseño la sana doctrina, dice Pablo. Pablo dice, de nada me sirve que diga un montón de palabras que no se entienden cuando con 4 palabras me es suficiente para hablar del evangelio. Jesús te ama, 3 palabras son suficientes. Cristo murió, dice, no me propuse hablar de nada más, dijo Pablo a las iglesias, sino de Cristo y de este crucificado. ¿Para qué hablar de otras cosas? ¿Para qué hablar en lenguas? Si solamente diciendo Cristo murió por ti es más que suficiente. En Efesios 4:14 nos dice que, esto es importante, no seamos como niños zarandeados por todo viento de doctrina. Y eso sí les dije también a los hermanos. Viene un predicador y ustedes dicen, aleluya, amén, gloria a Dios, por su mensaje. Ahora yo estoy acá y estoy predicando diferente a lo que dice el predicador. ¿Y ustedes qué dicen? Aleluya, amén, gloria a Dios. Y viene otro, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Dónde está lo crítico? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta qué es lo verdadero? Estudiando la palabra de Dios, dejándonos guiar por la sana doctrina. ¿No? Pero si no estamos con uno, luego con otro y no sabemos dónde estamos. Pero Dios quiere que nos basemos solamente en su palabra. En 1 Timoteo 1:3 dice, los ancianos no deben permitir que enseñen diferente doctrina. Dice, enseña. Llama la atención que no enseñen otras doctrinas, le dice aquí Pablo a Timoteo, que corrija a esos que enseñan doctrinas diferentes. Una gran responsabilidad, hermanos, para nosotros los líderes de la iglesia, para tratar de cuidar que no se enseñe una doctrina que vaya desconforme con la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:6 dice que debemos nutrirnos con la buena doctrina que hemos seguido, porque lo único que nos va a nutrir y nos va a hacer crecer y madurar es la sana doctrina, nada más que ella. Y Wilfredo lo enseñó un día, ¿no? Tenía su vaquita, estaba raquítica, escuálida, flaca, porque siempre tomaba agua sucia. Y siempre le daban la agua buena, agua limpia, y eso nunca lo tomaba y seguía flaca, raquítica. Y a veces las personas más quieren estar ahí, ¿no? Con la doctrina falsa. Eso no les ayuda a crecer y están ahí, estamos escuálidos sin crecer nada. Escuchamos Enlace y decimos qué buenos predicadores hay en este emisor Enlace, cuando hay un montón de ahí de falsos apóstoles. Pero nosotros escuchamos Enlace o prendemos las emisoras y decimos aleluya, amén, gloria a Dios. Y eso no es correcto, hermano. Nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces enseñamos aquí en Iglesia Cristiana Vida que vengamos a los cursos, que estudiemos la sana doctrina? Pero preferimos estar en casa escuchando predicadores, la radio, y para nosotros eso es suficiente.
Y no es así, hermanos, tengamos cuidado. 1 Timoteo 4:16 dice: cuídense ustedes mismos y cuida de la sana doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo en primer lugar y luego cuida la sana doctrina. Timoteo era un líder de Éfeso, por eso le dice: cuídate tú mismo en primer lugar, que no caigas en esas cosas, para que luego cuides a la iglesia. 1 Timoteo 4:16 nos dice eso. 1 Timoteo 6:3 dice: enseña la doctrina que se amolde a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Piedad no quiere decir hacer buenas obras, no, piedad significa espiritualidad. No enseñar cosas que vayan en desconforme con la espiritualidad en la iglesia, mejor dicho, con la carnalidad. No enseñar cosas con carnalidad. Pero ahora las iglesias están saltando, brincando, moviéndose como licuadoras, botando hacia el piso. ¿Eso es espiritualidad? ¿Eso se acomoda a Jesucristo? No se acomoda nada al evangelio de Cristo. Nunca lo hemos visto a Jesús electrocutándose, cayéndose al piso, como que Dios está en él por esa razón. Dice que cuando fue bautizado, el Espíritu vino y lo llenó y lo empoderó en su ministerio, pero lo llevó y lo hizo vivir una vida de piedad, una vida espiritual, de misericordia con las personas, que refleje eso en nuestras vidas, hermanos, más que otras cosas. Pero a veces enseñamos otras cosas que no es nada de espiritualidad, sino carnalidad. 2 Timoteo 4:2: exhortar y reprender con toda paciencia y doctrina. Si vemos a alguien que está en una doctrina equivocada, dice: exhórtale y repréndele. No es correcto. 2 Timoteo 4:3: porque, esa es la razón, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice: tendrán comezón de oídos la iglesia, no soportarán una doctrina así. Y esa es la razón porque a veces no nos invitan a las iglesias del campo, hermanos, porque no soportan esa doctrina. Mejor invitan a predicadores itinerantes o predicadores que son más motivacionales o más conocidos. Pero predicadores que enseñan la palabra no los invitan, porque hay comezón de oídos, como dicen algunos: cuando te pica la mano es porque quieres dinero. Lo mismo, pero en la iglesia hay comezón de oídos porque queremos un predicador que nos haga sentir motivados y sí, que mis problemas no son grandes y tanta cosa, y que me debe ir bien en la vida y que debo ser próspero, porque eso nos pica, pues. Pero que nos digan que debemos cambiar, que nos digan que debemos amoldarnos a la sana doctrina de Cristo y que debemos madurar. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Pero eso es la sana doctrina, lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. En Tito 2:10, y este es el último versículo, dice que nuestra vida, dice, no defraudando, sino siendo fieles en todo, para que su vida adorne el evangelio de Cristo. ¿Cuál es mi propósito con respecto a la sana doctrina delante de Dios? Que mi vida adorne la sana doctrina, ¿no? Pero a veces todos estos comentarios que hay en el mundo. Adelante, pueden pasar, adelante. Damos la bienvenida también, hermanos. Bienvenidos, pueden pasar. Dice que nuestra vida adorne la sana doctrina, pero a veces, ¿qué es lo que escuchamos? Pastores, predicadores, líderes que están viviendo dobles vidas, que están haciendo inmoralidad en el mundo. Y la pregunta es: ¿su vida adorna el evangelio? ¿Su vida adorna la sana doctrina? Nuestras vidas, hermanos, deberían adornar la sana doctrina. Mi vida debe ser un adorno, así como estas florcitas que adornan todo lo que hay acá bonito, excepto al predicador, ¿no? Así debe adornar nuestra vida a la sana doctrina de Cristo. Pero a veces nosotros estamos dando un mal testimonio fuera, y eso no es correcto, queridos hermanos. Bien, con respecto a los desafíos, ¿qué desafíos nosotros tenemos con respecto a la doctrina? Adelante, Joseph. El desafío es en primer lugar: conocer la sana doctrina. Pues tú estás hablando, Hugo, de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Explícame qué es. Ya, yo debo conocer la sana doctrina, pero no solamente debo conocer la sana doctrina, sino también debo defenderla.
Ese es mi desafío número 1 con respecto a la sana doctrina. Conocer la sana doctrina y defenderla. La pregunta es, hermanos, ¿conocemos cuáles son las doctrinas fundamentales de la Biblia? Donde debe estar basada nuestra fe. ¿Conocemos ello? Dice que iglesia sana es aquella iglesia que solamente da valor a la sana doctrina. Sana doctrina produce una iglesia sana, ¿no? Pero ¿conocemos las bases de nuestra fe? Empecemos con estas bases. En primer lugar, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Tenemos en primer lugar, esta es la doctrina fundamental, la primera. Creemos que hay un solo Dios que existe en 3 personas distintas. ¿Creen eso, hermanos? Amén, muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Cada una de estas 3 personas posee la misma naturaleza, los atributos y cualidades el uno del otro que le pertenecen a la deidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo es santo. Jesús es santo, sí, dice que Él no cometió pecado, es santo. Y está de más hablar que el Padre es santo, el Padre también es santo. Jesús es todopoderoso, ¿verdad o mentira? Apocalipsis 1:8 dice que Él es todopoderoso y lo pueden verificar. Jesús, el alfa y omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso. ¿El Padre es todopoderoso? Sí. Hizo los cielos y la tierra. ¿El Espíritu Santo es todopoderoso? Sí. No hay nada imposible, le dijo el ángel Gabriel a María. El Espíritu vendrá y hará que en ti nazca un hijo siendo tu virgen. ¿Hay algo imposible para los hombres que sea imposible para Dios? El Espíritu Santo es todopoderoso. Entonces vemos que los 3 poseen atributos divinos. En segundo lugar, la segunda doctrina fundamental es que nosotros creemos y reconocemos a Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Creen que Jesucristo es único Señor y Salvador, hermanos? Amén, muy bien. ¿Creen que Jesús es completamente Dios y completamente hombre? Amén, muy bien. 100%, no 50% Dios y 50% humano, no, 100%. Eso es lo que la Biblia nos enseña en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. No, eso nos enseña ahí claramente, Jesús es plenamente Dios. La tercera doctrina fundamental es que creemos que la salvación es solamente por gracia y no por obras o merecimientos o ganancias. ¿Ya creen eso, hermanos, también? ¿La salvación por gracia o porque se han portado bien todititos y Dios merece que les dé la salvación a ustedes? Nadie nos hemos portado bien, dice el Romanos 3:23, todos somos pecadores, pero a pesar de ello Dios nos salva con su gracia y nosotros hemos puesto fe y hemos recibido esa salvación. Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos, sola gracia por medio de la fe. Y la cuarta doctrina fundamental, creemos que la Biblia es palabra inspirada por Dios y única autoridad para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestra fe. Esas son las 4 doctrinas fundamentales, hermanos, que nosotros tenemos. Y si todos nosotros tenemos eso, somos hermanos en Cristo. Pero si hay alguien que no tiene esa doctrina, dice la Biblia, no lo recibas como tu hermano, ni le digas bienvenido, ¿no? Tengamos cuidado, que los que a veces se van y le tocan la puerta en la casa, niegan estas doctrinas fundamentales, la Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. Y nosotros a veces le damos la bienvenida, nos dan una revistita y decimos, gracias, muchas gracias, sí, ya la voy a leer. Y la leemos y decimos, qué interesante. Claro que 90% es verdad y 10% ahí meten la mentira, ¿no? Por eso a veces nos confunden. Pero hermanos, dice la Biblia que ni siquiera le digas bienvenido sea. Ahora, para terminar, hermanos, para defender la sana doctrina, esto es importante. Desafíos, defender las sanas doctrinas. ¿De quién debemos defenderla? Debemos defenderla en primer lugar de los que atacan la Trinidad y la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es trino y Dios es uno. ¿Ya? Ellos dicen, por ejemplo, la Trinidad es un invento de los hombres. Algunos dicen, no, que eso es algo que se lo ha creado, pero no encontramos en la Biblia la palabra Trinidad y eso lo ha creado los hombres. Eso, así se defienden algunos. Pero hermanos, la Trinidad no es un concepto de hombres.
es más bien una doctrina derivada estrictamente de la revelación de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Por otro lado, es cierto que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sin embargo es claramente demostrado por toda la Biblia, la Trinidad. Si ustedes quieren ver un versículo en el Antiguo Testamento que hable de la Trinidad, pueden ver Isaías 48:16, y un versículo que hable de la Trinidad, Mateo 28:19. Ahí pueden ver ustedes. Cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en nombre de ¿quién dice? Nombre singular, uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres están ahí como autoridades iguales en todo, ¿no? Interesante. Ellos dicen con respecto a la Trinidad que Dios es una única persona, pero que se revela en diferentes maneras o modos, o lo que se llamaría el modalismo trinitario. Y escuchen esto, miren lo que dicen con respecto a esto. Dicen que Dios se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, que ahora se manifestó como Hijo en el Nuevo Testamento, y que ahora se manifiesta como Han San Hong. Estoy hablando en lenguas, creo, hermanos, ¿no? ¿Sí saben quién es Han San Hong? Se escucha como un nombre chino, japonés, coreano, ¿no? Bueno, Han San Hong es uno de los líderes de una de las iglesias que ustedes conocen, de la Dios Madre. No diosa madre, sino Dios Madre. Y dicen que ahora el Espíritu Santo se revela como Han San Hong. Pero aparte de ese Dios que se revela modalísticamente en tres, está un Dios más, que es la Dios Madre, que se llama y que está en Corea y sigue viva y se llama Sang-il-ya. Esa es la Dios Madre, está viva aquí en Corea, está ahí en su iglesia en Corea. Pero ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos? La Biblia nos enseña que solo hay un único Dios verdadero, no un Dios y una diosa, o Dios, mujer, ¿no? Un único Dios, pero manifestado en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes pueden estudiar más de esto. Un día tal vez vamos a enseñarlo en un jueves, tal vez esta falsa doctrina, falta de enseñanza, porque está muy cerca de nosotros y hemos visto muchas personas que nos han querido confundir con estas cosas. Otras cosas que atacan la Trinidad y la deidad, por ejemplo, son aquellos que dicen: tú no tienes un Dios en ti. Como nosotros decimos, ¿quién está en mí? Está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios, yo tengo un Dios en mí que me acompaña siempre, sí. Pero ellos dicen: tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno, tú eres un Dios, te dicen. No tienes un Dios en ti, tú eres un Dios. Tú eres Dios, tú eres divino, dicen ellos. Tú tienes un potencial infinito, porque tú eres un Dios. Esa es las iglesias de la nueva era, iglesias de la prosperidad que enseñan ese tipo de cosas. La Biblia, hermanos, no nos dice que nosotros somos dioses. La Biblia nos dice que el hombre no es divino, sino criatura, que Dios nos ha creado a nosotros. Nosotros no somos dioses, más bien Dios nos ha creado, somos creación de Dios. Génesis 1:26. La Biblia enseña que el hombre no es divino, sino un pecador. Si fuésemos dioses, entonces ¿por qué pecamos? Si Dios es santo y perfecto. Qué mentira, ¿no? Pero nosotros somos pecadores. Romanos 3:23. Si todos somos como Dios perfecto, entonces ¿por qué actuamos tan mal? Otras personas que atacan la divinidad de Jesús, ellos dicen: Jesús fue humano pero no divino. Ya sabemos quiénes son ellos. O el arrianismo del siglo III, que se ve ahora en otras sectas que están apareciendo, que dicen que Jesús no es Dios, pero ya está de más decirlo. Ustedes saben que Jesús es Dios en Juan 1:1, Juan 1:14, que se autoconfirmó como Dios en Juan 5:55. Antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. O sea, antes que existiese Abraham, dice: yo he sido antes que Abraham, yo soy Dios, ¿no? Sus milagros confirman la deidad de Cristo, ¿no? Cuando dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se asombraron los judíos? Porque dijeron: el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús le dice: ¿qué les estoy diciendo con eso? Pues, ¿no?
que es Dios. Tiene atributos divinos, que ya lo conversamos hace un momento. Ellos dicen también que el Espíritu Santo no es Dios, sino una energía. Claro, si los miran a todos que se botan al piso y se revuelcan y se dan trompitos ahí en el piso, es una energía que cuando viene te hace saltar y brincar. Y yo sentí ese momento a Dios en mí, ¿no? Energía. Pero Dios no es el Espíritu Santo no es una energía. Hechos 5, 3 al 4 les dice así a Ananías y Zafira: ustedes no han mentido al Espíritu Santo, sino han mentido a Dios, les dice Pedro, cuando mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5 del 3 al 4. La Biblia nos enseña, hermanos, que el Espíritu no es una energía, es una persona, porque Jesús dijo: les enviaré a otro consolador, es decir, a otro como yo, para que les ayude y les consuele en todo lo que ustedes necesitan. Si fuese una energía, ¿cómo te puede consolar una energía? No se puede entender eso. Tiene que ser una persona que te guíe, que te ayude, que te oriente en la vida cristiana. Por eso el Espíritu Santo es una persona. Vamos al punto de algunos que niegan, de los que atacan la salvación por gracia y merecimientos. ¿Ellos qué enseñan? Ellos dicen que somos salvos no solo por nuestra fe en Jesús, sino por cumplir o guardar días o el sábado. Ellos dicen que no solo somos salvos por nuestra fe, sino por cumplir la ley. Es que nos salvamos. Digo nos salvamos, es decir, vamos a ir al cielo. Ellos dicen que nos vamos a salvar no solamente por nuestra fe, sino por cumplir los sacramentos. Salvación por obras. Pero ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a eso, hermanos? Efesios 2:8. Pues porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo gratuito de Dios para ti. Dice, no por buenas obras que hayamos hecho, Efesios 2:9, no por buenas obras que hayamos hecho, ¿no? Sino solamente por la gracia de Dios. Y finalmente, hermanos, los que atacan contra la autoridad y suficiencia de la palabra. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que la Biblia fue escrita por hombres y tiene errores. ¿Cuántos han escuchado eso? La Biblia fue escrita por hombres. Bastantes dicen eso, ¿no? Pero no solamente fue escrita por hombres. Hubo el Espíritu Santo que estaba guiando a todos ellos. Eso lo pueden ver en 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Y ellos dicen que tiene errores porque del 99%, del 100% de la Biblia, el 1% a veces hay contradicciones entre críticos textuales, supuestas contradicciones entre manuscritos encontrados. Pero son contradicciones como: y Jesús fue al monte a orar. Y la otra traducción o copia encontrada de la Biblia dice: y Cristo fue al monte a orar. Entonces dice, hay contradicciones porque dice Cristo y Jesús, pero ¿acaso Jesús y Cristo no son los mismos? Pero por eso se pelean, o por una palabrita gramatical. Y ese 1% es lo único que a veces hay discusiones y dicen: no, por ese motivo es que la Biblia es imperfecta y viene de hombres, dicen algunos. Pero hermanos, no miran el 99%, y en el 99% que encontramos en la Biblia está toda la doctrina que nosotros debemos creer. O sea, se pelean por el 1% que no tiene nada que ver con doctrina, cuando ya tenían el 99% que donde está toda la base de nuestra fe. Bueno, son cosas de ellos, ¿no? Ellos dicen que hay libros perdidos de la Biblia, como el Evangelio de Judas, como el Evangelio de Tomás, que no fueron incluidos, pero deben estar ahí, dicen algunos. Pero no se dan cuenta que desde el siglo II los padres de la iglesia ya habían desechado esos supuestos evangelios. Por ejemplo, Orígenes, un padre de la iglesia del siglo II nomás, en el año 33 fue el siglo de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí nomás al siguiente siglo, Orígenes dijo esto con respecto a esos supuestos evangelios. Dijo: la iglesia tiene solo 4 evangelios. ¿Es verdad eso, hermanos? Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros lo sabemos así hoy. La iglesia tiene 4 evangelios, pero los herejes, dice Orígenes, dice, pero los herejes tienen muchísimos, dice Orígenes. Entre ellos uno que ha sido escrito según los egipcios,
otro según los 12 apóstoles, y conozco, dice Orígenes, cierto evangelio que se llama según Tomás y según Matías. Y leemos de otros muchos, pero ellos mismos, los padres de la iglesia, descartaron todos estos supuestos evangelios que hoy en día el Discovery Channel descubre y dice: oh, este es el evangelio de Judas, ¿y por qué no lo consideraron en la Biblia? Porque ya los mismos discípulos y los discípulos de los discípulos lo habían desechado en el siglo II nomás, pero quieren que nosotros lo aceptemos. No es así. Finalmente dicen los apócrifos, ¿no?, que deberían estar en la Biblia, que está en el libro de Primera de Esdras, Tobías, Eclesiásticos, Judith, adicionales a Esther, Bel, el dragón, Primera y Segunda de Macabeos, Susana, Sabiduría, y que esos deberían tenerla. Y hay un montón de libros más. Pero ¿por qué nosotros no aceptamos ese libro? Porque la misma literatura apócrifa no reclama ser la palabra de Dios. Los judíos nunca aceptaron estos libros, a pesar que estuvieron en parte de la historia judía. Ellos nunca lo aceptaron. Jesús, cuando vino a este mundo, Él reconoció solo los libros del Antiguo Testamento, los 39, y nunca estos libros de aquí. Existen 300 citas del Antiguo Testamento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 300 citas, y ninguna de esas citas tienen los libros apócrifos. Si Jesús y los apóstoles, si en el Nuevo Testamento ni siquiera hacen referencia a esos libros, ¿por qué nosotros debemos tenerlo? No hay una razón, ¿no es verdad? Entonces, hermanos, hay muchas razones necesarias para nosotros, para que nosotros podamos finalmente considerar solamente la sana doctrina. Y para concluir, hermanos, este creo que es el desafío más grande para nosotros, ¿no? Estamos en el mes de la Reforma. Si hay algo que se preocuparon los reformadores, como Martín Lutero y todos los demás que vinieron, fue que la iglesia sola basase su fe y la vida cristiana en la Escritura y nada más que la Escritura. ¿Por qué? Porque hay mucha mentira, mucha falsedad hoy en día que está saliendo, hermanos. Entonces nuestro desafío para nosotros es amar, estudiar y obedecer la Biblia, confrontando toda nueva idea y costumbre con solamente la Biblia y siguiendo solamente lo que es bíblico. Nada más, ni sueños, ni revelaciones, ni libro coquito, ni nada de eso. Solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Pero ellos decían no solamente la Escritura. Las 5 solas de Lutero, de los reformadores, fue sola Escritura, está en latín, ¿no? Se entiende porque nuestro español proviene del latín, por eso dice sola Escritura, es decir, nuestra fe basada solamente en la Biblia. Sola gratia, ¿ya saben qué significa gratia? Sola la gracia, la salvación es por gracia y no por obras. Sola fide, que significa solo fe, solo mi confianza en la gracia de Dios. Solus Christus, ¿qué significa? Solamente Jesús, a través de Él. Y finalmente dice soli Deo gloria, es decir, solo a Dios sea la gloria. Solo Christus, no poner mi fe en el pastor o en el apóstol, no poner mi confianza en hombres, sino solamente y plenamente en mi Señor, en Dios y nada más, y en su palabra. Terminemos orando, hermanos. Padre, gracias porque en tu amor, yo diría sí, Señor, y tu providencia y tu misericordia permitiste que nosotros aprendamos la verdad y entendamos la verdad, Señor, que llegue a nosotros la verdad. Vemos tantas cosas y tantas falsedades que hoy en día están saliendo, y cómo las doctrinas falsas han afectado incluso las mentes de los hombres, Señor, hasta el extremo de pensar que matando están haciendo las cosas bien. Oramos, Señor, por estos hombres que están confundidos y se han dejado engañar por el enemigo mismo, Señor, por incluso los musulmanes que ahora que matan y matan personas y piensan que así se ganan el favor tuyo, Señor, que están confundidos por este libro, el Corán. Y así, Señor, hace mucho daño estas herejías que entran a las iglesias, Señor. Pero ayúdame a mí, Señor, ayúdanos a nosotros, los creyentes, a tener solamente nuestra fe centrada y fundamentada en ti, Jesucristo, y en tu palabra.
a no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, que no tengamos comezón de oído escuchar solamente las doctrinas que a veces son motivacionales y nada más, sino a estudiar siempre tu palabra, Señor, y que ella dé fruto en nuestra vida, llevando vidas que a ti te agradan y te glorifican, y que solo la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén.